Hola estudiantes, ¿cómo les va? Espero que estén todos muy bien y les doy la bienvenida a la clase 10 de la materia de psicología. El tema que vamos a ver hoy son las emociones. Es un tema bastante interesante. Comenzamos. ¿Qué son las emociones? Las emociones forman parte de los seres humanos y las hay positivas y negativas. Son procesos afectivos básicos que ocurren frente a algo que nos sucede, es decir, un estímulo que provoca alguna reacción, generalmente de duración limitada. ¿A qué les recuerda esto? Estímulo-respuesta, percepción. Sí, bueno, las emociones van a estar muy asociadas a la percepción, pero sería el estudio de la parte afectiva de eso que produce la percepción. Las emociones son de naturaleza subjetiva, personales e intransferibles, pero pueden transmitirse y reconocerse a través de gestos. Y acá tenemos unas imágenes que nos ejemplifican esto. Y bueno, ustedes podrán ver o intuir a qué se refiere cada uno de estos gestos, a qué emoción, las cuales vamos a ver más adelante. Es importante diferenciar entre emoción, sentimiento y pasión. ¿Por qué? Porque son cosas distintas. Emoción, estado afectivo intenso y de breve duración que va acompañado de cambios corporales. El origen de la palabra emoción remite a sacudir, agitar, ya que las emociones suelen estar acompañadas de manifestaciones físicas. Y van a verlo bastante esto. Sentimiento, estado afectivo de mayor duración que la emoción y menor intensidad que la pasión. Es sentimiento por los hijos, por los demás. Implica tomar conciencia de las emociones. Es como un paso más de entendimiento de lo afectivo propio, el sentimiento. Pasión, estado afectivo intenso que puede ser duradero y estable, de muy fuerte incidencia en el comportamiento. Da la sensación de que domina todo el comportamiento. Pasión amorosa, pasión por el arte. No sé si recuerdan, si vieron la película... ay, no me sale el nombre. El secreto de sus ojos, ahí me acordé. Que hay una escena donde ellos son investigadores o algo así, policías, y están buscando a un asesino y como que se les camufla demasiado. Y hay una escena muy, muy conocida de la película donde Francella, que no me acuerdo el nombre del personaje, dice que una persona puede cambiar de nombre, puede cambiar de novia, puede cambiar de todo, lo que no puede cambiar es de pasión. Y el asesino era hincha de Racing. Y bueno, hay toda una escena bastante interesante donde lo encuentran en la cancha de Racing. Bueno, eso sería una pasión, algo muy intenso, algo que va más allá de lo que es el sentimiento y lo que es una emoción. Una emoción es instantánea, un sentimiento es un poco más duradero y una pasión es algo casi inquebrantable, podría ser. Continuamos. Clasificación de las emociones. Hay distintas clasificaciones de las emociones, pero la mayoría distingue entre emociones primarias o básicas y secundarias. En general pueden distinguirse por la expresión gestual que las acompaña. Las emociones primarias son alegría, tristeza, miedo, asco, ira, y algunos autores agregan sorpresa. Las emociones secundarias o complejas no obedecen a una sola causa, sino a la combinación de varias: vergüenza, culpa, orgullo, celos, azoramiento, bochorno, arrogancia, diversión. Y acá tenemos una pequeña imagen que ejemplifica las emociones básicas y las secundarias o complejas, que son muchas más, y van a tener que ver con la combinación de las primeras. Por eso son básicas y las otras secundarias. No sé si recuerda, esto es muy parecida a la explicación de la combinación de los colores en lo que era plástica en el colegio. Bueno, tenían los colores básicos y los colores primarios y los colores secundarios. Bueno, las emociones básicas serían como los colores primarios, estos que al combinarse forman los otros.
las otras emociones. Emociones básicas o primarias. Las emociones primarias se desencadenan en respuesta a algo preciso e inmediato. En general, es posible analizar las propias emociones y entender las de los demás, ya que tienen siempre un correlato físico. Esto se va a notar, se les va a notar en la cara, sobre todo cuando sucede algo de esto. Cuando llega esa persona, esa cuñada, esa persona que no les cae demasiado bien al evento, se les va a notar en la cara, sépanlo. Aunque todo el mundo prefiere la alegría a la tristeza, las emociones negativas son igual de necesarias que las positivas, y toda persona debe saber experimentarlas y gestionarlas sin represión. Claro, si ven a una persona que está todo el tiempo feliz y no demuestra ningún tipo de emoción negativa, como por ejemplo este señor, este personaje de Los Simpsons, Ned Flanders. Para los que son de Los Simpsons sabrán a quién me refiero. Para los que no, bueno, tendrán que ir a googlear. Pero bueno, es un personaje muy religioso, muy positivo, que está todo el tiempo feliz o viéndole el lado positivo a la vida, y hay capítulos donde demuestran que a veces es necesario las emociones negativas, son necesarias. Que bueno, no lo cité porque cité algo más interesante en cuanto a esto, que es la película Intensamente de 2015. Les voy a dejar el link en la descripción si quieren verla, si no la vieron. Es una película de Disney y Pixar, pero no es una película para niños o para tan niños. Es bastante profunda y compleja y toca muchos de los temas que ya vimos: memoria, percepción y sobre todo las emociones. De hecho, se trata de las emociones de una niña y cómo interactúan entre sí, como si fueran personajes que están dentro de su cabeza. ¿Dónde me quedé? Aunque todo el mundo prefiere la alegría y la tristeza, las emociones negativas son igual de necesarias que las positivas. Bueno, esto ya lo leí. Aunque no podemos elegir qué ni cómo sentir, podemos escoger cómo manejar las emociones. En esta ardua tarea, la experiencia y los errores son los mejores maestros. Tal cual. O sea, cada uno, a medida que pasa el tiempo, va sabiendo manejar sus emociones. Va sabiendo cómo reaccionar ante determinadas situaciones. Volviendo a este pequeño ejemplo que puse de cuando llega alguien que les cae mal a un evento. Y bueno, ahí uno ve qué hace, si va a saludar a esa persona, si no, si se retira del evento, si puede convivir con esa persona en el mismo evento. Bueno, eso forma parte de esto que es saber manejar las emociones, aprender a manejar las emociones. No es algo sencillo, no es algo con lo que nazcamos o que nos lo enseñen en la escuela. Cada uno va aprendiendo a manejar sus propias emociones, y está bueno saber hacerlo, porque nos convierte en seres un poco más autónomos y no manejados por las emociones. Continuamos. Alegría. Acá usé para ejemplificar a los personajes de la película, así que si no la vieron, les va a llamar la atención y la van a tener que ver, me parece. Alegría. La alegría es una emoción amistosa o una sensación de satisfacción, felicidad o júbilo de duración limitada. Esto es importante. Diferencia entre alegría y felicidad es que la felicidad es un poco más extensa en el tiempo que la alegría. La alegría tiene su fecha de caducidad, entonces es limitada. Lo habitual es que la alegría se exteriorice mediante gestos, acciones o palabras. Suele manifestarse también como gratificación, asociado con algún logro o como consecuencia de algo positivo. Siempre que suceda algo positivo van a experimentar esta emoción, alegría. Les debe haber pasado cuando, siendo un ejemplo bastante corriente y de los tiempos que corren,
cuando les llegó el turno de la vacunación a ustedes, a sus padres, a familiares, conocidos, muy cercanos. La gente suele experimentar alegría cuando sucede eso. También suele estar acompañada de expresiones faciales como sonrisas, aperturas o cierres de ojos y manifestaciones de las extremidades como aperturas de brazos. Siempre está asociada a eso, la alegría en el cuerpo. Si bien también puede tener que ver con bailar, con saltar, con movimiento. La alegría siempre se exterioriza con mucho movimiento. Después tenemos a la tristeza. La tristeza es una clase de dolor emocional o estado afectivo provocado por un decaimiento espiritual y expresado a menudo mediante el llanto, el rostro abatido, la falta de apetito, etc. A menudo nos sentimos tristes cuando nuestras expectativas no se ven cumplidas o cuando las circunstancias de la vida son más dolorosas que alegres. Ha pasado, volviendo al ejemplo de la pasión, cuando el equipo favorito de fútbol pierde, muchos pueden experimentar tristeza, llorar, o viendo una película también que toque temas fuertes. Muchos experimentan esto. Y lágrimas, llanto o bajón, tristeza, tiene que ver bastante con esto. Corporalmente suele expresarse como quietud, pasividad, falta de movimientos, encogimiento de hombros y brazos cruzados, y facialmente como miradas o gestos de labios hacia abajo. Siempre la tristeza va a tener que ver con ese decaimiento, como la carita triste del emoji. Tendría que haber puesto algunos emojis en acá, lo estoy pensando ahora, como para que vean. De hecho, los emojis, que en otra época se llamaban emoticones, que no existían como emojis, eran como cositas que se armaban con los caracteres del teclado, tenían que ver con eso, con poder expresar a través del chat, que era un medio de comunicación nuevo, esas emociones. Estoy feliz, estoy triste, me río. Hoy en día tenemos 800.000 millones de emojis, podemos poner hasta un mate como emoji. Pero en otra época, en internet de los 2000, cuando yo era joven, no existían esas cosas, entonces se utilizaban estos medios de expresión. Los emojis serían como una evolución de eso, pero lo que tiene de bueno es que sirve para comunicar emociones también a través de estas vías nuevas de comunicación. Continuamos. Miedo o temor. El miedo es una emoción caracterizada por una intensa sensación de desagradable, provocada por la percepción de un peligro real o supuesto presente, futuro o incluso pasado. El miedo generalmente es una emoción que reacciona ante algo que puede estar presente o no. Puede ser algo de nuestra imaginación. Escuchamos un ruido y produce miedo. Vamos por la calle caminando solos y viene alguien encapuchado caminando por la vereda de enfrente y es de noche. Puede experimentarse algún tipo de miedo, sobre todo en las mujeres, pienso yo. Esa sensación que es el miedo. Es una emoción primaria que se deriva de la aversión natural al riesgo o la amenaza y se manifiesta en todos los animales, lo que incluye al ser humano. El miedo suele estar acompañado de expresiones faciales de apertura en cuanto a ojos y boca, aunque también puede ser cubiertos ojos u oídos con las manos. O sea, puede ser que se abran mucho los ojos o se cierren y se quieran tapar cuando no se quiera ver algo. También puede estar asociado a movimientos de huida o quietud. O sea, hay gente que reacciona ante el miedo huyendo, o hay gente que reacciona ante el miedo paralizándose. Puede pasar. En situaciones de riesgo generalmente se ve cómo uno reacciona, si uno puede huir o no, o se queda paralizado. Acá tenemos ejemplos de las dos. Tenemos al personaje de la película, que es Temor,
y a un niño que se queda quieto, y a este muñequito que está como gritando y huyendo de los fantasmas o de sus fantasmas. Asco o desagrado. El asco es una emoción de fuerte desagrado y disgusto hacia algo como determinados alimentos, excrementos, materiales orgánicos podridos o sus olores. El asco es muy fácil de detectar en alguien como emoción, porque bueno, se le nota en la cara. Está relacionado principalmente con la intervención de los sentidos y es una reacción hacia lo percibido. Acá se va a notar mucho que es una reacción hacia lo percibido. Se manifiesta fácilmente con gestos, a diferencia de otras formas de rechazo. El asco se expresa mediante violentas reacciones corporales, como náuseas, vómitos, sudores, descenso de la presión sanguínea e incluso el desmayo. Puede ocurrir todo esto en alguien que siente asco, aunque también con caras expresiones de desagrado se va a notar mucho. No necesariamente tiene que ocurrir todo esto, pero puede ocurrir, sobre todo cuando hay, no sé, material orgánico podrido o ciertos excrementos u olores fétidos. Bueno, puede que ocurra un vómito, un sudor o algo así más intenso. Ira, enojo o furia. La ira, enojo o furia es una emoción que se expresa a través del resentimiento o de la irritabilidad. Los efectos físicos de la ira incluyen aumento del ritmo cardíaco, de la presión sanguínea y de los niveles de adrenalina y noradrenalina. Bueno, estas son hormonas que controlan los altibajos. Algunos ven la ira como parte de la respuesta cerebral de atacar o huir de una amenaza o daño percibido. Puede manifestarse con gritos, llantos y arrojando objetos en crisis de ira intensas. Ustedes, que muchos y muchas de ustedes son padres, habrán visto lo que pasa cuando un niño tiene una crisis de ira. Todas las cosas que arroja y los gritos que pega y las cosas que hace. Bueno, eso sería una crisis de ira. También hay enojos menos intensos, o sea, también hay enojos que pasan más por la pasividad, por no hablar más con el otro o por cuestiones similares. No todo tiene que ser tan intenso. Piénselo también como enojos que por ahí son, depende la persona, depende la personalidad, depende la autoestima que maneje. Puede que el enojo sea menos violento en cuanto a lo físico, tal vez sí más violento en cuanto a lo verbal. Continuamos. Las emociones secundarias. Las emociones denominadas secundarias surgen a raíz de la combinación de las emociones primarias y se aprenden con el tiempo en función de la cultura y el contexto en el que nos encontramos. Eso es importante porque hay culturas donde algunas de estas emociones, o sea, no están tan arraigadas o no se aprenden tanto. Entonces va a tener que ver mucho el contexto con las emociones secundarias. Estas no son universales en todas las personas y puede variar la forma en cómo se expresan. Algunas de estas emociones son vergüenza, culpa, orgullo, placer, celos. En vergüenza, se trata de una sensación de malestar por no ser aceptado o aceptada por los demás y un temor a quedar en ridículo. En esto hay gente que es un poco más extrovertida y gente que es un poco más introvertida. Gente por ahí en un evento, en un karaoke, no quiere cantar o no quiere hablar delante de sus compañeros, en una clase, o bueno, ahí está actuando mucho esta emoción que sería la vergüenza, el temor a quedar en ridículo o a pasar por esa situación y que sea algo traumático. Un consejo, si alguno de ustedes tiene mucha vergüenza,
por ahí realizar alguna actividad como teatro o canto o algo de expresión del cuerpo y que tenga que ver con el arte, los va a ayudar bastante a poder superar un poco la vergüenza. O estudiar docencia también, porque bueno, ustedes creen que los docentes nos paramos delante de la clase así como si nada, y bueno, no, la pasamos muy mal y sobre todo al principio la pasamos muy mal parándonos adelante de una clase. Bueno, culpa es una sensación de un gran malestar. Quien la sufre considera que ha cometido un terrible error y se siente merecedor de algún tipo de castigo. Bueno, la culpa es una emoción bastante intensa, bastante terrible y bueno, no se quita tan fácilmente, se necesita un trabajo ahí psicológico para que pueda manejarse mejor la culpa. No es tan fácil como con la vergüenza. Orgullo. Es una sensación positiva acerca de lo que uno es o uno hace. Es una emoción en general adaptativa que hace referencia a un alto grado de satisfacción. Sí, el orgullo en realidad sería algo bastante positivo, pero en exceso sería bastante, no sé si negativo, pero incómodo para la gente que convive. Esa gente que todo el tiempo está orgullosa de sí misma, la verdad que tiende a volverse irreal y molesta. Así que también hay que manejar el orgullo que tenga niveles aceptables. Placer. Es una emoción muy positiva y forma parte de los procesos de motivación. Si algo produce placer, nos motiva a continuar haciéndolo. Bueno, el placer va a tener que ver un poco con la alegría, pero también no solamente con la alegría, sino con el pasarla bien en lo que uno está haciendo. Así que por ahí manejar la vergüenza, manejar los miedos y poder pasarla bien. Es una sensación de júbilo, también como la alegría, pero no tan intensa, sino como más personal y más relajada. Celos. Es un sentimiento de posesión y lucha por no perder aquello que consideramos propio. Bueno, se da mucho esto y también es una emoción a manejar, sobre todo cuando los celos atraviesan todo tipo de relaciones, de pareja, de familia, de hermanos, como que en exceso los celos también suelen ser algo a trabajar. Sobre todo en terapia. Bueno, todas estas emociones se pueden trabajar en terapia y sería interesante trabajarlas, sobre todo si hay alguna que sucede o que se produce en exceso. Bueno, hasta aquí llegamos. Próxima clase vamos a ver un tema de los más interesantes del área afectiva y de los que más les interesan a los estudiantes. Amor y enamoramiento, o enamoramiento y amor. Así que, bueno, nos vemos la próxima. Espero que les haya interesado la clase. Chau, chau.